Mi familia planeaba pedir comida para llevar y preguntarles a los hijos de mi hermana qué querían. Mientras mis hijos esperaban su turno, mi madre, Colby, dijo, sus hijos pueden comer lo que quede en la cocina, no son invitados. Mi hermana sonrió con suficiencia y dijo, no olviden que me quedo toda la semana, así que ustedes también me pagan las comidas. Mi papá añadió, ahora se sienta a la mesa como un buen sirviente. Me quedé callado, llevé a mis hijos a un asador elegante e hice una llamada. Horas después, me llamaban presas del pánico. Debí haberlo previsto. El favoritismo llevaba años presente, pero seguía esperando que las cosas cambiaran. Conozco a ella, de 34 años, madre soltera de 2 hijos maravillosos, Elisa, de 10, y Owen, de 12. Mi hermana Michelle, de 36 años, siempre ha sido la niña mimada de nuestra familia. Se casó bien, vive en una casa bonita y, de alguna manera, eso hizo que sus hijos merecieran más amor y atención que los míos. Era una tarde de domingo típica cuando fui en coche a casa de mis padres con Elisa y Owen. Nos invitaron a lo que pensé que sería una cena familiar. Mis padres, Robert y Linda, ambos de unos 60 y tantos años, aún vivían en una casa suburbana donde Michelle y yo crecimos. La casa que guardaba tantos recuerdos, tanto buenos como cada vez más dolorosos. Michelle ya estaba allí con sus gemelos, Sophia y Mason, ambos de 8 años. Estaban despatarrado en la sala como si fueran los dueños del lugar, con sus tabletas en la mano, ignorando por completo a todos los demás. Mis hijos esperaban educadamente junto a la puerta, esperando a que los atendieran. Ah, qué bien, ya llegaste, dijo mamá sin levantar la vista del teléfono. Michelle, cariño, ¿qué quieren cenar tú y los gemelos? Estaba pensando en pedir algo de ese restaurante italiano tan rico que te encanta. Michelle apenas levantó la vista de sus uñas pintadas de un rosa chillón. Los gemelos quieren pizza, pero asegúrate de que sea de Tony's, no de ese sitio barato donde sueles pedir. Y yo pediré linguines de mariscos con camarones extra. Claro, cariño, dijo mamá, abriendo ya el menú del restaurante en su teléfono. ¿Y ustedes también? Preguntó a las gemelas, con una voz repentinamente cálida y solemne, pero turbia. Sophia levantó la vista de su tableta con esa expresión de superioridad que yo había llegado a despreciar. Quiero la pizza con queso extra y pepperoni. Y Mason quiere lo mismo, pero con salchicha también. Perfecto. La abuela se asegurará de que obtengas justo lo que quieres, dijo papá desde su sillón reclinable, sin molestarse en reconocer a mis hijos, que seguían allí de pie, pacientes. Elisa me tiró de la manga. Mamá, ¿cuándo podemos decirles lo que queremos? Le apreté la mano suavemente. Espera un momento, cariño. Pero los minutos pasaban. Mamá seguía revisando el menú, preguntando de vez en cuando a Michelle por los aperitivos y postres. Papá les ofreció bebidas y bocadillos a las gemelas mientras esperaban. Mis hijos permanecieron allí como fantasmas invisibles, y sentí una opresión en el pecho, una ira y una decepción que me eran familiares. Finalmente, Elisa dio un paso al frente con la inocente audacia que solo poseen los niños. Abuela, ¿qué podemos cenar nosotros dos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá levantó la vista del teléfono con una expresión de leve irritación, como si Elisa hubiera interrumpido algo importantísimo. Tus hijos pueden comerse las sobras que queden en la cocina. No son invitados. Mamá dijo eso con una voz fría como el viento invernal. Sus palabras me impactaron, pero lo que vino después fue aún peor. Michelle levantó la vista de sus uñas y sonrió con suficiencia. Esa misma sonrisa cruel que tenía cuando éramos niños y estaba a punto de meterme en problemas. Y no olvides que me quedo toda la semana, así que tú también pagas mis comidas. Es lo menos que puedes hacer, ya que mamá y papá te dejan usar su habitación de invitados. Espera, ¿qué? No me quedaba aquí. Vivía a 20 minutos en mi propio apartamento. Pero antes de que pudiera procesar esa confusión, papá me soltó el último insulto. Ahora ve a la mesa como un buen sirviente, dijo sin siquiera mirarme, con la atención puesta en los mejores momentos deportivos de la televisión. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de mi desgarrador suspiro. Miré las caras de mis hijos, los ojos de Elisa se llenaban de lágrimas y la mandíbula de Owen estaba apretada de una manera que me recordaba dolorosamente a mí mismo. Tenía la edad suficiente para comprender exactamente lo que acababa de pasar. Podría haber gritado. Podría haberlos confrontado ahí mismo, haberles exigido saber por qué trataban a mis hijos como ciudadanos de segunda clase en casa de sus abuelos. Podría haberle preguntado a Michelle por qué creía que podía ofrecerme para pagarle la comida cuando ella conducía un BMW y yo un Honda Civic de 10 años. En cambio, me quedé callado. A veces la mejor venganza requiere paciencia. Vamos, niños, dije en voz baja, con una voz sorprendentemente firme. Vámonos. Pero mamá, ¿no nos quedamos a cenar? Preguntó Owen, confundido. Vamos a un lugar mejor. Respondí, tomándolos de la mano y dirigiéndome hacia la puerta. ¿A dónde van?, gritó Michelle, molesta porque su entretenimiento se iba. Fuera, dije simplemente, sin darme la vuelta. Bueno, no esperes que te guardemos comida, añadió mamá con un sorbo. No respondí. Seguí caminando, de la mano de mis hijos y mía, hasta que llegamos a mi coche. Una vez abrochados los cinturones y en marcha, Oisa por fin habló. Mamá, ¿por qué eran tan malos con nosotros? Apreté el volante con más fuerza. No lo sé, cariño. ¿Pero sabes qué? Vamos a cenar mucho mejor que ellos. ¿A dónde vamos?, preguntó Owen. Sonreí por primera vez ese día. Asador Mortons.
los dos niños se quedaron sin aliento. Morton's era el restaurante elegante del centro por el que siempre pasábamos en coche, pero nunca entrábamos. Era el tipo de sitio donde una cena para 3 costaba más de lo que solía gastar en la compra en una semana. Pero mamá, qué caro es, dijo Elisa, con un sentido práctico que no le convenía a su edad. Esta noche estamos de celebración, dije al entrar al estacionamiento del restaurante. ¿Qué celebramos?, preguntó Owen. Que merecíamos algo mejor, respondí. La anfitriona de Morton's fue todo lo que mi familia no fue, cálida, acogedora y genuinamente feliz de vernos. Nos condujo a una hermosa mesa junto a la ventana, y en cuestión de minutos teníamos pan caliente, agua helada con limón y menús que alegraron la vista de mis hijos. Mamá, ¿de verdad puedo pedir algo?, susurró Elisa. Lo que quieras, cariño. Pidieron como niños. Owen pidió un filete miñón como un adulto, y Elisa eligió tiras de pollo, pero de las elegantes que venían con papas fritas con trufa. Pedí un salmón y una copa de vino que no me podía permitir. Mientras esperábamos la comida, me disculpé y salí a hacer una llamada. Hola, Robert. Cuando mi papá contestó, le dije, Noel, ¿por qué llamas? ¿No vas a volver a poner la mesa? No, papá, no voy. Pero quería avisarte que ya hice algunas llamadas. Primero, llamé a la empresa de administración de propiedades que gestiona tus propiedades de alquiler. Se hizo un silencio al otro lado. Verá, llevo 5 años llevando su contabilidad, administrando sus propiedades de alquiler, presentando sus impuestos, atendiendo a inquilinos, solicitudes de mantenimiento, todo. Gratis. Por tu familia. Noel, ¿a qué te refieres? Me refiero a que acabo de renunciar. Me afecta de inmediato. También llamé a sus inquilinos y les informé que necesitarán una nueva persona de contacto para asuntos de mantenimiento, ya que ya no administro las propiedades. Ustedes no pueden hacerlo. De hecho, yo sí. Nunca trabajé formalmente contigo, ¿recuerdas? Sin contrato, sin preaviso. Ah, ¿y papá? También llamé a tu contable. Resulta que todos esos documentos fiscales que necesitas para la declaración de este año están en mi casa. En mis archivos personales. Tendrás que encontrar a alguien más que los organice y se los entregue al señor Peterson antes de la fecha límite del mes que viene. Podía oírlo balbucear al otro lado de la línea. Pero espera, hay más. Continué, sintiéndome extrañamente tranquila. También llamé al esposo de Michelle, David. Tuve una charla muy agradable con él sobre cómo Michelle planea quedarse en tu casa toda la semana y espera que yo le cubra las comidas. Se sorprendió mucho al oír esto, sobre todo porque creía que estaba visitando a su amiga de la universidad, Rebecca, en Chicago esta semana. El silencio se prolongó esta vez. Resulta que David se ha estado preguntando dónde ha estado Michelle últimamente. Le interesaba mucho saber sobre sus estancias de una semana en tu casa. Muchísimo. Noel, tienes que hacerlo. Aún no he terminado. También llamé a Patricia. Patricia era la hermana de papá, la matriarca de la familia, quien controlaba el fondo fiduciario familiar que complementaba la jubilación de mis padres. Le fascinó saber cómo has estado tratando a tus nietos. Al parecer, se ha estado preguntando por qué Alisa y Owen nunca aparecían en las fotos familiares que le enviaste. No tenías ningún derecho. Yo tenía todo el derecho. Esos son mis hijos a quienes insultaste. Mis hijos, que no han hecho más que amarte incondicionalmente a pesar de cómo los tratas. Mi voz finalmente empezó a quebrarse por la emoción. Y Patricia está de acuerdo conmigo. Está muy decepcionada de ustedes dos. Colgué y volví adentro, donde mis hijos se maravillaban con las enormes estacas que acababan de llegar a nuestra mesa. Mamá, esta es la mejor cena de mi vida, dijo Owen, intentando cortar una estaca como un adulto. De verdad que sí. Acepté. Y por primera vez en años, lo decía en serio. Estábamos a mitad del postre, un pastel de lava de chocolate que compartíamos, cuando mi teléfono empezó a sonar. Era mamá. Dejé que saltara el buzón de voz. Entonces papá llamó. Buzón de voz. Luego Michelle. Buzón de voz. Y luego papá otra vez. Por fin contesté. Noel, tienes que volver aquí ahora mismo. Dijo con la voz cargada de pánico. No, no creo que lo haga. Tu hermana está teniendo una crisis nerviosa. Gatid apareció aquí hace una hora exigiendo saber por qué Michelle le mintió sobre a dónde iba esta semana. Al parecer, le ha estado diciendo que estaba visitando a amigos cuando viene. Eso parece un problema de Michelle, no de Noel. Y tu tía Patricia llamó. Está furiosa con nosotros. Amenaza con revisar nuestra asignación mensual del fideicomiso. Bien por ella. Noel, por favor. Necesitamos que vuelvas y arregles esto. Necesitamos ayuda con las propiedades de alquiler y los documentos fiscales. Y, papá, te interrumpí. ¿Recuerdas cómo me llamaste esta noche? Hubo una pausa. Me llamaste sirvienta. Delante de mis hijos. Tus nietos. No me refería a ellos. Sí, sí. Y mamá les dijo a mis hijos que podían comer sobras. Sobras, papá. Como si fueran perros. Éramos solo. No. No era solo cualquier cosa. Fuiste cruel. Lo has sido durante años. Y lo he estado aceptando porque seguía esperando que cambiaras. Pero esta noche, delante de mis hijos, mostraste tu verdadero carácter. Noel, por favor. Podemos hablar de esto.
Estamos hablando de ello ahora. Esto es lo que va a pasar. Contratarás a un administrador de propiedades adecuado para tus alquileres. Vas a buscar un nuevo contable para tus impuestos. Y vas a resolver tu propio drama familiar con Michelle. Pero no podemos permitírnoslo. Puedes permitírtelo. Llevas 5 años recibiendo mis servicios gratis. La administración profesional de propiedades cuesta aproximadamente el 12% de los ingresos por alquiler. La contabilidad profesional cuesta unos $300 al mes. Has estado ahorrando casi $6,000 al año al contratarme como mano de obra gratuita. Se hizo el silencio mientras hacía los cálculos. Y papá, si alguna vez quieres volver a ver a Elise y Owen, tú y mamá les deben una disculpa. Una de verdad. No una a medias. Lamento que te sintieras mal, tontería. Un verdadero reconocimiento por cómo los trataste. Noel, no seas dramático. No estoy siendo dramática. Estoy siendo madre. Mi trabajo es proteger a mis hijos, incluso de sus propios abuelos si es necesario. Colgué y puse el teléfono en silencio. ¿Quién era, mamá?, preguntó Elise con chocolate en la barbilla. Nadie importante, cariño. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Entre los más destacados, se encontraba, de mamá, Noel, llámame inmediatamente. Esto es ridículo. Papá quiere que tu tía tenga una reunión familiar. Amenaza con recortarnos la paga. Para Michelle, muchas gracias, hermana. David quiere el divorcio ya. Espero que estés contenta. Para Michelle otra vez, les digo a mamá y papá que están envenenando a Elise y Owen en contra de la familia. De un número desconocido, que luego se reveló que era David. Gracias por finalmente contarme la verdad sobre los viajes de Michelle. Llevo meses sospechando que algo andaba mal. Preparé café, preparé a los niños para la escuela e ignoré todos los mensajes. Pero los mensajes siguieron llegando durante los siguientes días. Para el martes a la hora del almuerzo, mi teléfono vibraba sin parar. Finalmente lo apagué y me concentré en el trabajo, pero la ansiedad me invadía. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Estaba destruyendo a mi familia por una noche terrible? Estas dudas me atormentaron hasta que recogí a Elise y Owen del colegio. Elise entró al coche con una sonrisa enorme. Mamá, ¿sabes qué? Le conté a mi maestra sobre nuestra cena elegante de anoche y me dijo que sonaba maravillosa. Me preguntó si estábamos celebrando algo especial. ¿Qué le dijiste?, pregunté con genuina curiosidad. Le dije que estábamos celebrando lo increíbles que somos. Elise dijo materia, facultad. Owen resopló de risa desde el asiento trasero. Elise, eso no fue lo que dijo mamá. Lo sé, pero así lo sentí, respondió Elise. Por primera vez y para siempre, nos sentimos geniales en lugar de, bueno, como si molestáramos a todos. Se me encogió el corazón. Mi hija de 8 años había expresado exactamente lo que yo sentía desde hacía años. Nos habían hecho sentir como si molestáramos a nuestra propia familia simplemente por existir. Esa noche, después de terminar la tarea y de que los niños se acostaran, por fin volví a encender el teléfono. Los mensajes se habían multiplicado. Ya había más de 60 mensajes y 25 llamadas perdidas. Pero entre los mensajes de enojo de mi familia, había algunos sorprendentes. David le había escrito varias veces, Noelle, sé que esto es incómodo, pero ¿podríamos hablar? Hay cosas sobre el comportamiento de Michelle que creo que debería saber. Cosas que me han preocupado por un tiempo. Mi vecina, la señora Chan, me había dejado un mensaje de voz, Noelle, querida, te vi salir ayer con los niños tan bien vestidos. Espero que hayas tenido una noche maravillosa. Te mereces cosas buenas. Lo más sorprendente fue que recibí un mensaje de mi prima Rachel, la hija de Patricia, con quien no había hablado en meses. Noelle, mamá me contó lo sucedido. Estoy muy orgullosa de ti por finalmente plantarle cara al tío Robert y a la tía Linda. Owen y Elise tienen suerte de tener una madre tan valiente. Estos mensajes me recordaron que no todos en mi extensa familia ignoraban lo que estaba sucediendo. Algunas personas habían estado observándome y esperando a que recuperara la voz. Alrededor de las 10 de la noche del martes, sonó el timbre. Miré por la ventana y vi a Michelle de pie en mi porche, todavía con el atuendo caro que había usado 2 días antes, pero ahora arrugada y despeinada. Su maquillaje perfecto estaba corrido y su cabello parecía como si se hubiera pasado las manos por él. Dudé en no responder, pero la curiosidad me venció. ¿Qué quieres, Michelle?, pregunté desde el otro lado de la puerta. Noelle, por favor. Necesito hablar contigo. David me echó. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta. Michelle tenía un aspecto terrible, peor que nunca. La mujer segura y sonriente de ayer había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía realmente destrozada. ¿Puedo entrar? Por favor. Dudé un momento y me hice a un lado. Los niños están durmiendo. Baja la voz. Michelle entró a mi sala tambaleándose y se desplomó sobre mi parche de segunda mano. Por un momento, nos miramos fijamente. Me destrozaste la vida, dijo finalmente, pero no había veneno en ello. Solo agotamiento. Dije la verdad, respondí. Hay una diferencia. David quiere la mitad de todo. La casa, los coches, el dinero para la universidad de los niños. Está contratando a un abogado experto en divorcios conflictivos con infidelidad. Se rió con amargura. Al parecer, mentir sobre a dónde vas es un comportamiento sospechoso que requiere más investigación.
Me senté frente a ella, manteniendo la distancia. Michelle, ¿qué esperabas? Llevas meses mintiéndole a tu marido. Quizás años, según lo que dijo David. No se suponía que fuera para tanto. Michelle alzó la voz, luego se contuvo y la bajó. A veces solo necesitaba espacio. El matrimonio es asfixiante, Noelle. No lo entenderías porque nunca te has casado. Claro, porque ser madre soltera es mucho más fácil que estar casada con un hombre rico que te adora. Michelle se estremeció. David no me adora. Últimamente ha estado cuestionando todo lo que hago. ¿Sabes lo que es que alguien te pregunte constantemente a dónde vas, con quién estás, para qué necesitas dinero? La miré con incredulidad. Michelle, David mantiene bien a tu familia. Conduces un buen coche. Vives en una casa preciosa. Si de verdad estuvieras siendo irrazonable, ¿podrías desaparecer durante días para quedarte con mamá y papá? No lo entiendes. No, no lo sé. Porque lo que veo es a una mujer a la que le dieron todo y lo tiró todo porque estaba aburrida. Me puse de pie. Y lo que realmente no entiendo es por qué pensaste que estaba bien tratar a mis hijos como basura solo porque tu vida no era lo suficientemente emocionante. Michelle se quedó callada un buen rato. Luego, para mi sorpresa, empezó a llorar. No las bonitas lágrimas que perfeccionó para salirse con la suya, sino sollozos horribles y desgarradores. Sé que he sido horrible, dijo entre jadeos. Sé que he sido una hermana terrible y una tía peor. Pero Noelle, no sé ser otra cosa. ¿A qué te refieres? ¿Te acuerdas de cuando éramos niños? Mamá y papá siempre nos comparaban. Michelle tan guapa, Michelle tan inteligente, Michelle se casó bien. Me convirtieron en esto. En algo que solo vale lo que puedo lograr o a quien puedo impresionar. Quería sentir lástima por ella, pero las heridas estaban demasiado frescas. Eso no justifica cómo has tratado a Elise y Owen. Sé que no. Dios mío, Noelle, cuando vi a tus hijos ayer, como estaban ahí esperando a que los reconocieras. Me recordó a ti cuando éramos pequeños. Siempre esforzándote por llamar la atención de mamá y papá mientras me mimaban. Esta no era la conversación que esperaba tener. Estaba celosa, continuó Michelle. ¿Celosa de ti? ¿Celosa de mí? No pude ocultar mi incredulidad. Michelle, lo tienes todo. Yo tengo cosas. Tienes hijos que te quieren de verdad. ¿Sabes lo que me dijo Sofía la semana pasada? Dijo que estaba deseando ir al internado para no tener que vivir más conmigo. Tiene 9 años, Noelle. Mason apenas me habla a menos que quiera algo. Pensé en mis hijos, en cómo corrían a abrazarme cuando los recogía del colegio, en cómo aún querían que les leyera cuentos antes de dormir, en cómo me contaban sus sueños y miedos. No es mi culpa, dije en voz baja. Lo sé. Nada de esto es culpa tuya. Has sido responsable, la buena hija, la madre devota. Y yo también. Michelle, ¿por qué estás aquí? Se secó los ojos con el dorso de la mano. Porque eres la única persona que realmente me conoció. Antes de convertirme en esta persona que ni siquiera reconozco. ¿Qué quieres de mí? Quiero saber cómo solucionar esto. Cómo ser mejor. Cómo ser el tipo de persona con la que mis hijos realmente quieran pasar tiempo. Miré a mi hermana, la miré de verdad, y por primera vez en años, vi destellos de la niña que solía ser. La niña que se colaba en mi habitación durante las tormentas, que me enseñó a trenzar pulseras de la amistad, que lloró cuando murió nuestro pez dorado. Michelle, no puedo arreglar tu matrimonio ni tu relación con tus hijos. Pero te puedo decir que si quieres tener algún tipo de relación conmigo y mis hijos de ahora en adelante, las cosas tienen que cambiar. ¿A qué te refieres? Me refiero a que no más comentarios sobre que Elise y Owen son menos merecedores que Sofía y Mason. No más esperar que yo financie tu estilo de vida. Ya no me trates como a la sirvienta de la familia. Michelle asintió lentamente. Puedo hacerlo. Y necesitas ayuda. Terapia, lo que sea necesario para entender por qué has tomado estas decisiones. David lleva años diciéndotelo. Quizás deberías haber escuchado. Michelle se quedó una hora más y hablamos con más sinceridad que en años. Me contó que se sentía atrapada en su matrimonio, que sentía la presión de guardar las apariencias, que se distanciaba de David al no saber cómo solucionarlo. Le conté sobre los años en que me sentí invisible en nuestra familia, sobre trabajar en varios empleos para llegar a fin de mes mientras ella se quejaba de aburrimiento, sobre cómo veía las caras de mis hijos cada vez que los ignoraban o los ignoraban. No fue una reconciliación mágica. El daño ya había sido demasiado grande. Pero fue un comienzo. Antes de irse, Michelle sacó un sobre de su bolso. Esto es lo que te debo por todas esas comidas. Lo calculé con 6 meses de antelación. Abrí el sobre y encontré $800 en efectivo. Michelle, esto es demasiado. No, no lo es. Probablemente no sea suficiente. Se detuvo en la puerta. No, gracias. ¿Por qué? Por hacerme finalmente afrontar la verdad sobre en quien me he convertido. Después de que se fue, me senté en mi tranquila sala de estar y pensé en la conversación. Una parte de mí sentía lástima por Michelle, pero una parte aún más grande seguía enojada. Tener motivos para portarse mal no justificaba el comportamiento en sí. A la mañana siguiente, el caos se apoderó de mí. Mamá llamó mientras preparaba el desayuno para los niños. Noel, tienes que hacer algo con tu hermana. Llegó aquí a medianoche llorando histéricamente.
Ha estado durmiendo en tu antigua habitación y no para de hablar de cómo su vida está arruinada. Ese no es mi problema, mamá. Claro que es tuyo. Ella es tu hermana. Ella es tu hija. Tú lidia con ella. Noel Elizabeth, ni te atrevas a usar ese tono conmigo. Casi me río. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, intentaba regañarme como si fuera una niña. Mamá, tengo 34 años. Tengo 2 hijos de los que ocuparme. Michelle es una adulta que tomó decisiones de adulta. Las consecuencias son suyas. Pero necesita el apoyo de su familia, como el que le diste a Elise y a mí el domingo. La línea se quedó en silencio. Eso es diferente, dijo mamá finalmente. ¿Qué tiene de diferente? Michelle se está divorciando. Nos necesita. Y mis hijos necesitan que sus abuelos los traten con la más básica decencia humana. ¿Qué es más importante para ti? Otra larga pausa. Noel, estás siendo irrazonable. No, mamá. Por primera vez en mi vida, estoy siendo razonable. Estoy protegiendo a mis hijos de quienes los tratan mal, incluso si son familiares. Colgué y, al girarme, encontré a Elise y a mí en la puerta de la cocina, claramente habiendo escuchado al menos parte de la conversación. Mamá, ¿tú y la tía Michelle están peleando? Ah, y pregunté. Tenemos problemas de adultos, sí. ¿Es por lo del domingo?, preguntó Elise en voz baja. Me arrodillé a su altura. En parte, sí. Pero en realidad se trata de cómo nos tratamos las personas y nuestra familia. A veces, los adultos necesitamos tener conversaciones difíciles para mejorar las cosas. ¿Seguiremos viendo a los abuelos? Ah, y preguntó, ¿quieres verlos? Los niños parecían inseguros. Fueron muy malos con nosotros, dijo Elise. Pero siguen siendo nuestros abuelos. Ah, y añadió, claramente contradictorio, esto es lo que quiero que sepan. Dije, acercándolos. Nunca tienen que pasar tiempo con personas que los hagan sentir mal consigo mismos, ni siquiera si son familia. Las familias deberían hacer que se sientan incluidos, seguros e importantes. ¿Y si se disculpan?, preguntó Elise. Entonces veremos si sus acciones concuerdan con sus palabras. Respondí. El resto de la semana fue un torbellino de llamadas, mensajes de texto y drama familiar. David me llamó para agradecerme de nuevo y para avisarme que él y Michelle iban a empezar terapia de pareja para solucionar sus problemas de comunicación. Me siento como una idiota por no haber abordado nuestros problemas antes. Me lo dijo. Pero seguía esperando que las cosas mejoraran solas. Tu llamada me hizo darme cuenta de que necesitamos ayuda profesional para retomar el rumbo. Eso ya está hecho. Me di cuenta de que había estado facilitando el comportamiento de Michelle al encubrirla, poner excusas y presentarme como una amiga unida de la familia, incluso cuando sabía que estaba siendo irrazonable. Patricia me llamó a mitad de semana para ver cómo estaba y ponerme al día sobre la situación familiar. Tus padres están desesperados, dijo. Se están dando cuenta de cuánto trabajo les hiciste y les cuesta encontrar ayuda confiable. La empresa de administración de propiedades que contrataron les sugiere varias mejoras en sus unidades de alquiler que costarán dinero por adelantado. Ese ya no es mi problema. Dije, aunque sentí una pequeña punzada de culpa. Me alegro por ti. ¿Y Noah? Michelle me llamó ayer. Quiere saber si pagaré la terapia. ¿Qué le dijiste? Le dije que lo consideraría si primero se reconciliaba contigo y con los niños. Enmiendas reales, no solo palabras. El jueves siguiente por la noche, estaba ayudando a Elise con su tarea de matemáticas cuando alguien llamó a la puerta. Por la ventana, pude ver a papá de pie en mi porche, con aspecto mayor y más cansado de lo que recordaba. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. No, tenemos que hablar. Estoy ocupado ayudando a Elise con la tarea. Esto solo tomará 1 minuto. Papá, si estás aquí para pedirme que vuelva a administrar tus propiedades o a preparar tus impuestos, la respuesta es no. No estoy aquí para eso. Bajó la mirada hacia sus manos. Estoy aquí para disculparme. De verdad, no solo porque Patricia me esté obligando. Observé su rostro, buscando señales de sinceridad. ¿Puedo entrar? Por favor. En contra de mi buen juicio, me hice a un lado. Papá entró en mi sala y miró a su alrededor, viendo mi espacio probablemente por primera vez. Los muebles de segunda mano, la decoración de bajo presupuesto, las obras de arte de los niños que cubrían el refrigerador. Has creado un hogar encantador. Dijo en voz baja, gracias. Se sentó pesadamente en mi sofá. No, he sido un padre terrible y un abuelo aún peor. Me quedo de pie, con los brazos cruzados. Sí, lo has sido. No tengo excusas. No puedo culpar a tu madre, ni a Michelle, ni a nadie más. Tomé decisiones sobre cómo tratarte a ti y a tus hijos, y esas decisiones fueron incorrectas. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué los hijos de Michelle siempre fueron más importantes que los míos? Papá guardó silencio un buen rato. Porque era más fácil, dijo finalmente. Michelle exigía atención. Hacía berrinches y no se salía con la suya. Siempre fuiste tan independiente, tan capaz. Nunca te quejaste, así que pensé que no necesitabas tanto. Era independiente porque tenía que serlo. Y no me quejaba porque cuando lo hacía, nadie me escuchaba. Ahora lo sé. Y sé que es culpa mía. Papá me miró con lágrimas en los ojos. Tus hijos son increíbles, Noelle.
Elise es tan inteligente y amable, y nadie es tan considerado ni gracioso. Me pierdo mucho por no prestarles atención. Sí, lo has hecho. ¿Puedes perdonarme? ¿Pueden ellos? No lo sé, papá. El perdón no se puede exigir. Es algo que se gana cambiando el comportamiento con el tiempo. Asintió. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Empieza por tratar a Elise y a su dueño como tratas a Sofía y a Mesen. No solo cuando Patricia los ve, sino siempre. Recuerda sus cumpleaños sin que mamá tenga que recordártelos. Pregúntales qué les interesa. Escúchalos de verdad cuando te hablen. Puedo hacerlo. ¿Y papá? Si alguna vez vuelves a llamarme sirvienta o les dices a mis hijos que pueden comer sobras, me iré de tu vida para siempre. ¿Entiendes? Lo entiendo. Después de que papá se fue, me quedé en mi sala, sintiéndome emocionalmente agotada. La semana pasada había sido como un tornado, arrasando con mi familia y dejando tras de sí el caos. Pero tal vez, como después de un tornado de verdad, podríamos reconstruir algo mejor con los escombros. Esa tarde, Patricia llamó. Noelle, querida, me enteré de lo que pasó ayer. Lamento que hayas tenido que involucrarte, Patricia. No te atrevas a disculparte. Estoy orgullosa de ti por finalmente enfrentarlos. Llevo años observando este favoritismo y me pregunto cuándo llegarás a tu límite. ¿Lo has hecho? Claro. ¿Crees que estoy ciega? En cada reunión familiar, en cada festividad, los hijos de Michelle reciben una lluvia de atenciones y regalos, mientras que Elise y Owen son tratados como si fueran cosas de último momento. Me ha estado rompiendo el corazón. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Por fin, alguien de la familia comprendió lo que estaba pasando. He programado una reunión familiar para este domingo, continuó Patricia. Estarán todos allí, tus padres, Michelle, tú y los niños. Vamos a tener una conversación franca sobre cómo esta familia trata a sus miembros. Patricia, aprecio lo que intentas hacer, pero no creo que, bueno, créeme. Tus padres dependen de esa asignación del fondo fiduciario para complementar su jubilación. Michelle me ha estado pidiendo préstamos para mantener su estilo de vida porque David ha estado cuestionando sus gastos. Escúchame bien. Tenía razón. Patricia controlaba el dinero familiar, y el dinero era el único idioma que mi familia parecía entender. Llegó el domingo y me encontré sentada en la elegante sala de Patricia con mis hijos a cada lado. Mamá y papá estaban sentados frente a nosotros, con aspecto incómodo y enojado. Michelle estaba en un rincón, con los ojos rojos de tanto llorar, lanzándome miradas sordas cada pocos minutos. Patricia, de 78 años y aún imponente con sus perlas y su impecable blazer, se encontraba al frente de la sala como un juez a punto de dictar sentencia. He convocado esta reunión porque esta familia ha perdido el rumbo, comenzó. Llevo años observando cómo algunos miembros de esta familia han sido tratados como más valiosos que otros, y no lo toleraré más. Patricia, esto es realmente innecesario, empezó papá. Robert, ¿me escucharás?, dijo Patricia bruscamente. Noelle lleva 5 años administrando tus propiedades de alquiler y llevando tu contabilidad sin remuneración. Te ahorró miles de dólares mientras trabajaba a tiempo completo y criaba sola a 2 hijos. Mamá se removió incómoda en su asiento. Mientras tanto, Michelle le ha estado mintiendo a su esposo sobre su paradero y espera que Noelle le pague las comidas mientras se queda en tu casa. El nivel de derecho y falta de respeto en esta familia es espantoso. No es tan sencillo, empezó Michelle. Es exactamente así de sencillo, la interrumpió Patricia. El domingo pasado, permitiste que tu madre les dijera a Elise y Owen que podían comer sobras. Sobras. Estos son tus nietos, Linda. Eres de carne y hueso. La cara de mamá se puso roja. No lo decíamos en serio. ¿Cómo lo dijiste en serio? Por favor, explícame cómo decirles a los niños que pueden comer sobras mientras sus primos piden en restaurantes caros es algo más que cruel. La sala se quedó en silencio. Patricia se volvió hacia Elise y Owen, con voz suave. Elise, Owen, quiero que sepan que su tía abuela los quiere mucho. Son miembros importantes de su familia y merecen ser tratados con amor y respeto. Elise asintió solemnemente mientras Owen se enderezaba en su silla. Bien, continuó Patricia, volviéndose hacia los adultos, esto es lo que va a pasar. Robert y Linda se disculparán con Elise y Owen por su comportamiento el domingo pasado. Una disculpa de verdad. Patricia, no podemos simplemente, empezó papá. Te disculparás o tu asignación mensual del fideicomiso se suspenderá indefinidamente. Papá se quedó callado. Michelle, le pagarás a Noelle por cada comida que esperabas que cubriera durante tus visitas. También te disculparás por tu participación en la humillación del domingo pasado. Michelle parecía querer discutir, pero Patricia, aún comprometida, la silenció. Y de ahora en adelante, todos los nietos serán tratados por igual en esta familia. Igualdad de regalos, igual atención, igual respeto. Si me entero de cualquier favoritismo, habrá consecuencias. Mamá por fin encontró su voz. Patricia, no puedes dictar cómo dirigimos nuestra familia. Yo sí puedo y lo haré. El fideicomiso familiar existe para apoyar la unidad familiar, no para permitir comportamientos crueles. Elise y Owen son parte de esta familia y serán tratados como tal. Las disculpas que siguieron fueron incómodas y claramente forzadas, pero ocurrieron. Papá murmuró algo sobre no tener que herir los sentimientos de nadie. Mamá se disculpó por su mala elección de palabras.
Michelle aceptó devolverme el dinero a regañadientes, aunque dejó claro que pensaba que estaba exagerando. Pero las disculpas no eran el verdadero objetivo. El objetivo era que alguien con poder y la familia finalmente habían reconocido lo que yo había estado experimentando durante años. Mientras nos preparábamos para irnos, Patricia me llevó aparte. No, quiero que sepas que he añadido un codicil a mi testamento. Elise y Owen recibirán herencias iguales a las de sus primos. Debería haberlo hecho hace años. La abracé, sintiéndome más ligero que en años. 2 semanas después, las cosas en mi familia habían cambiado definitivamente, aunque no siempre como esperaba. Mamá y papá contrataron a una empresa de administración de propiedades y se sorprendieron de la cantidad de trabajo que les había hecho. También tenían un contador contratado, lo que les costaba bastante más de los $300 mensuales que mencioné. El matrimonio de Michelle y David llevaba un tiempo en crisis, y sus problemas eran mucho más profundos que las mentiras de Michelle sobre visitar a nuestros padres. Resultó que Michelle estaba cada vez más insatisfecha con su relación, y David llevaba meses sospechando de su comportamiento. Mi llamada le dio la evidencia que necesitaba para afrontar los problemas que habían estado evitando. Sorprendentemente, los problemas matrimoniales parecieron humillar un poco a Michelle. La realidad de perder su cómoda vida la hizo más consciente de cómo había estado tratando a los demás. De hecho, ahora era más amable con Elise y Owen, aunque sospechaba que se debía en parte a que no podía permitirse distanciarse de ningún familiar. El mayor cambio se produjo en mi relación con mis padres. La igualdad forzada que impuso el ultimátum de Patricia fue incómoda al principio, pero poco a poco se fue volviendo más natural. Mamá empezó a preguntarles a Elise y Owen sobre su interés en las actividades escolares. Papá empezó a incluirlos en conversaciones y actividades con sus primos. ¿Fue perfecto? No. ¿Se sintió completamente genuino? No siempre. Pero mis hijos ya no eran tratados como ciudadanos de segunda clase en su propia familia, y eso lo valió todo. Lo mejor fue ver a Elise y Owen florecer con una atención y un respeto renovados. Elise se unió al equipo de debate de la escuela y se expresaba con confianza en las discusiones familiares. Owen empezó a expresar sus opiniones con más libertad y dejó de relegarse a un segundo plano durante las reuniones familiares. En cuanto a mí, aprendí algo valioso que conocí en el asador Mortons: a veces la mejor venganza no son los gritos ni las peleas. A veces se trata simplemente de negarse a aceptar un trato que no mereces y tener el valor de alejarte. Esa llamada lo cambió todo, no porque destruya a mi familia, sino porque finalmente me defendí a mí misma y a mis hijos. Dejé de ser la sirvienta de la familia y comencé a ser una madre que exigía respeto. ¿Y saben qué? Nunca terminamos de poner la mesa. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la noche en que todo se vino abajo fue en realidad la noche en que todo volvió a la normalidad. Mis hijos aprendieron que merecían respeto, yo aprendí que tenía más poder del que creía, y mi familia aprendió que su comportamiento tenía consecuencias. La elegante cena en el asador me costó $300, algo que realmente no podía permitirme. ¿Pero enseñarles a mis hijos que valen más que las obras? Eso no tuvo precio. Habían pasado 2 semanas desde aquel terrible domingo, y los cambios en la dinámica familiar ya se estaban haciendo evidentes. El caos inicial se había transformado en una forma nueva y más honesta de relacionarnos. A veces, las lecciones más importantes surgen de los momentos en que finalmente decimos basta. Aquella cena de domingo no marcó el final de mi relación con mi familia, sino el comienzo de una mejor. Una familia construida sobre el respeto en lugar de la obligación, sobre el amor en lugar del deber, y sobre la comprensión de que la familia no se trata solo de sangre, sino de cómo tratas a quienes dices reír. Elise y Owen aún recuerdan esa noche en Mortens como uno de sus recuerdos favoritos. No por la comida cara, sino porque fue la noche en que su madre les demostró que valía la pena luchar por ellos. Y eso, más que cualquier venganza, era exactamente lo que quería que aprendieran.